mostrar pantalla. Y vamos a ir a defensa. Perfecto. Ahí, ¿volvieron a ver? Ahora que estamos grabando. Sí, se ve, profe, gracias. Bueno, gracias por avisar. Bien, entonces, acotado lo de piel, para que vayan teniendo en cuenta de que parte de ese tema lo vemos relacionado al sistema inmune, el rol de la piel como barrera. Entonces, vamos a hacer algunas correlaciones respecto a esta vinculación que tenemos, porque tenemos barreras que, por un lado, hacen ese límite con el medio, entre el medio externo y el medio interno, que son la piel y los epitelios, también nos comunican, porque vamos a ver justamente en la parte de neurociencias, que vimos, perdón, en la parte de neurociencias vimos que esa piel también contiene los sensores que reciben la información de ese medio externo. Por eso es que el sistema tegumentario como que lo vamos viendo repartido en distintas unidades temáticas. Eso para que presten atención por si les toca en el momento de, en el examen o en algún caso que está todo lo que es sistema tegumentario, pero en función de los distintos sistemas. Bien, cuando hablamos entonces del sistema de defensa, sistema inmune, justamente lo hacemos en función de la defensa frente a lo que llamamos patógenos. Y obviamente que en la confrontación, entre comillas, con esa lucha que se presenta entre los gérmenes que ubicamos como gérmenes, puede haber dos tipos de resultados, o que las defensas del organismo superen la virulencia o la capacidad de infección de estos agentes patógenos, por lo tanto, no nos enfermamos, digámoslo así. Y la otra puede ser en donde la virulencia o la capacidad que tiene de patogenicidad, a cualquiera de los elementos a los que nos exponemos, superan el sistema de defensa. Por lo tanto, la resolución es que nos enfermamos. Ese sería que entonces que se establece esto que, entre comillas, sería como una lucha entre los organismos patógenos y el sistema de defensa. Ahora, siempre relacionamos el sistema inmune con esta función de defensa a agentes extraños, patógenos, que sería la respuesta inmune, lo que conocemos como respuesta inmune. Pero también tenemos que tener en cuenta que este sistema también tiene que generar procesos de lo que se llama tolerancia frente a los que son antígenos propios, o sea que de proteínas propias. Y eso es el proceso que conocemos como autotolerancia. Cuando ese mecanismo de tolerancia, o sea, de no generar respuestas inmunes frente a antígenos propios, a proteínas propias, falla, es cuando nos encontramos con enfermedades autoinmunes, las que denominamos autoinmunes, porque lo que falla es el proceso de autotolerancia, o sea, de eliminar los componentes de este sistema o esta respuesta inmune que reconocen a los antígenos propios. Entonces vamos a ver durante la actividad teórica principalmente la respuesta inmune, sabiendo que justamente es una respuesta que se activa en la presencia de agentes extraños, de antígenos extraños, y que ha sido desactivada como mecanismo de autotolerancia ante los antígenos propios. La cuestión es el cómo, entonces, como todo proceso, es el cómo se genera esta respuesta inmune. Primero vamos a recordar, porque seguramente lo vieron en la parte de química biológica, ¿qué denominamos antígenos? Fíjense que cuando hablamos de antígenos hablamos de proteínas de elevado peso molecular. Y que la mayoría de esto que denominamos antígenos son proteínas, no todas. Al igual que no toda proteína actúa como un inmunógeno, o sea que no toda proteína desencadena una respuesta inmune. Y tener en cuenta que un agente patógeno, si bien a veces lo decimos antígeno, pero en realidad un antígeno es una partecita del agente patógeno. Generalmente hay muchos antígenos en
cada agente patógeno. Entonces, justamente, sería como una sección de esa proteína. Ahora que estamos todos leyendo cosas del coronavirus, ahí tienen el ejemplo. Cuando hablan de las proteínas spike y que depende de la cepa, aparecen justamente cada una o cada sector de una de esas proteínas que conforman la espiga, sería un antígeno, ¿sí? Entonces, no es todo el virus el antígeno, el antígeno es una parte de ese virus, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta eso, que si bien llamamos antígeno al agente patógeno, pero sí tener en cuenta que el antígeno es una parte de ese agente patógeno, generalmente una estructura proteica, pero no siempre, tenemos que tener en cuenta que justamente lo primero que conforma este sistema de defensa es lo que conocemos como barrera. Y las barreras es lo que aparece como límite entre el medio externo y el medio interno. Entonces recién hablamos que un límite es la piel, ¿sí? Que acá sería el sistema tegumentario, y el otro límite son las mucosas, porque sabemos que hay un montón de sectores del cuerpo que sería como que el medio externo ingresa o invade el medio interno, como serían las vías respiratorias, todo el tubo digestivo, todo lo que tiene que ver con el sistema urinario y el genital. O sea que todo aquello en donde el sistema externo como que ingresa hacia como una invaginación hacia el medio interno, ahí no es piel, sino que son las mucosas. Es el epitelio de las mucosas que se constituye como una barrera. Que la barrera, como barrera del tren, ¿qué quiere decir? Es un impedimento para que ingresen esos agentes patógenos. Entonces, en la piel, si tomamos a la piel, justamente tenemos varias estructuras en la piel, ya hemos visto algunas de las estructuras que contiene la piel, que son esos receptores sensoriales, y cuando vemos un corte de piel reconocemos dos estructuras básicas, la epidermis y la dermis. En ese epidermis, ¿qué tenemos? Principalmente queratinocitos muertos, o sea, es la parte más superficial, que se llama estrato córneo principalmente, que es lo que vamos perdiendo constantemente. Son células muertas los queratinocitos muertos, y cuando vamos hacia la profundidad, que ya ingresamos en lo que sería la dermis, tenemos una capa que la separa, que se llama justamente estrato basal, que es de donde se van formando los queratinocitos, que van perdiendo su capacidad vital hasta llegar a este estrato córneo. Pero tenemos este otro estrato, donde tenemos los queratinocitos y también inmersas células de Langerhans, que ahora vamos a ver qué función cumplen. Y en la dermis, entonces, es donde vimos algunas de las estructuras. Ven que tenemos las neuronas sensoriales, los vasos sanguíneos, que sería este estrato que se ve acá como rosa. Entonces, cuando hablamos de la parte más superficial, tenemos como barrera, como constituyentes de esa barrera, los mismos queratinocitos muertos son constituyentes de esa barrera, pero junto con esos queratinocitos muertos está lo que conocemos como flora normal. ¿A qué llamamos flora normal? A toda la microbiota, o sea, todos los microorganismos que conviven en una forma casi simbiótica, ¿sí? Porque ambos tenemos beneficios, porque si por alguna razón hay una desbalance en esa flora, esa barrera pierde eficiencia. ¿Cómo actúa esa flora como parte de barrera de defensa? Al competir por los elementos nutritivos con agentes patógenos. Como dijimos, la propia descamación conforma parte de esa barrera. También llegan secreciones serosas que forman parte de impedimentos, sería como una barrera, fíjense que hay física y también química, porque se secretan algunas enzimas que tienen la capacidad de romper estos antígenos, el mismo pH ácido que inhibe el crecimiento de los agentes patógenos, y como dijimos, la competencia de la misma flora normal. Ahora, dijimos que los queratinocitos tenían un rol fundamental en este sistema. ¿Por qué? Porque esos queratinocitos, que conforman parte de este estrato espinoso que encontramos ahí dentro de la epidermis, tienen la capacidad de reconocer patógenos. La cuestión es cómo
estos queratinocitos reconocen a los patógenos y es un mecanismo que comparte con otras células de defensa que están en otros lugares del organismo que también tienen la capacidad de reconocer agentes patógenos. Y ahí entonces empieza la vinculación como digamos evolutiva, porque si hay un reconocimiento quiere decir que coevolucionaron estos agentes patógenos con los agentes a los que colonizan. Los agentes patógenos expresan lo que se conoce como PAMs, que son patrones moleculares asociados a patógenos, ¿sí? Pero bueno, todos tenemos en el fondo patrones moleculares. La cuestión es que llamamos PAMs a aquellas estructuras que son vitales, se expresan de forma repetitiva, están muy conservadas en los distintos taxones, en los grandes taxones, virus, hongos, bacterias, y que obviamente son suficientemente importantes para la supervivencia de cada uno de los individuos. Y otra cosa importante es que no están expresadas en los vertebrados, nosotros como parte de ese grupo, de ese taxón. ¿Y cuáles serían esos patrones moleculares que están específicamente asociados a cada taxón patógeno? Por ejemplo, las bacterias serían componentes de las paredes, algunos lipopolisacáridos específicos, ¿sí? Algunos componentes como la flagelina, algunos componentes del DNA que son específicos de las bacterias, y en el virus también, por ejemplo, como vimos en el coronavirus, componentes de la cápside. En los parásitos, muchas de las proteínas que usan para anclar en el huésped, que seríamos nosotros. En las bacterias también componentes, como los zimosanos, que solamente se encuentran en estos grupos, por eso son las formas importantes de supervivencia de cada un taxón, se constituyen en este patrón molecular. Ahora, la cuestión es cómo el queratinocito reconoce. Obviamente que siempre volvemos a conceptos básicos, como si hay un elemento y tiene que haber algo que lo reconozca, tiene que haber una proteína en la membrana de ese queratinocito que reconoce la estructura conformacional del PAMP. Y esos receptores tienen el nombre que se llaman TLR. O sea que son estructuras proteicas que están en las membranas de los queratinocitos y las otras células de defensa que reconocen a los patógenos y que específicamente reconocen, fíjense, hay distintos TLR y cada uno reconoce un constituyente, un PAMP del distinto taxón. Acá la flagelina, lipopolisacáridos, zimosanos, como vimos de levaduras, o sea que reconocen específicamente estos patrones. Y no solamente están en la membrana, sino también, fíjense que están expresados en estructuras intracelulares, como los endosomas. Entonces, estos receptores se llaman receptores de reconocimiento de patrones. O sea que tenemos PAMs y tenemos RRPP, le digo yo, como los que hacen relaciones públicas con los agentes patógenos, que en realidad son receptores de reconocimiento de esos patrones. Y obviamente que es clave, porque si esa conformación de esa barrera se termina rompiendo por alguna razón, una herida, todos esos constituyentes de esa barrera de la piel se rompen y entra en contacto el agente patógeno con estos queratinocitos, inmediatamente se conforman, se anclan esos PAMs con los RPP, las RRPP le digo yo, que es RRP en realidad, y se activan dentro de ese queratinocito un montón de señalizaciones intracelulares que también, si hay el agente intracelular, o sea, por ejemplo, un virus, que es reconocido también porque hay receptores de reconocimiento en estos endosomas y terminan generando una respuesta en esa célula que tiene que ver con la síntesis y liberación de un conjunto de sustancias que las podemos dividir en dos grandes grupos. Sustancias antimicrobianas como una respuesta de defensa ante la situación inmediata que tienen ahí
y citoquinas, que serían los mensajeros químicos de las células de defensa, que van a activar a otras células de defensa. O sea que fíjense que tienen como una respuesta local con esa sustancia antimicrobiana y un mensajero químico que permite que esta situación en cierto lugar, en cierto tejido, pueda ser señalizado a distancia a través de estos mensajeros químicos que son las citoquinas. Esas sustancias antimicrobianas tienen distintos nombres, los pueden encontrar como defensinas, son péptidos, o sea que son pequeñas secuencias de aminoácidos que, por ejemplo, se pueden unir por atracción electrostática a los agentes patógenos, se reacomodan en las estructuras superficiales de ese agente patógeno, forman poros y al formar poros, ¿qué pasa? Ingresa agua y se lisan. O sea que es una forma muy rápida y efectiva de mecanismo de defensa dentro de esa barrera que es la piel, ¿no? Acá tienen justamente una foto donde se observa en esta bacteria, esto sería cómo se anclan estos péptidos, conforman poros, estos serían cómo quedan los poros y esto sería en el momento que se está lisando. También tienen estos pequeños péptidos, estas defensinas, actividad quimiotáctica. Ustedes ya saben qué es el quimiotaxismo, o sea que tienen capacidad de atraer otras moléculas y otras células del sistema de defensa al lugar donde se está generando esta respuesta entre el antígeno y los RRPP. Las citoquinas, por otra parte, que se liberan por esta activación de los mismos queratinocitos en la piel, fíjense que estamos en la piel, todavía estamos ahí, se liberan existen distintos tipos de citoquinas, son los que ustedes pueden encontrar como interleuquinas, interferones, factores estimuladores de colonia, factores de crecimiento, reciben distintos nombres, en su conjunto se llaman citoquinas, y la mayoría de ellas tienen más de una función. Esto mismo, fíjense que se llama estimulador de colonias, está hablando de que estimula stem cell para su diferenciación, para su división y diferenciación. Acá hablamos de factores de crecimiento, que quiere decir que tienen actividad de estimular la división celular, o sea que tienen a su vez más actividades, además de participar del sistema de defensa. Y la otra característica es que pueden actuar de forma autócrina, o sea, sobre las mismas células que lo liberan, sobre las células circundantes, y si no, en el torrente sanguíneo llegar a células que quedan a gran distancia. O sea que también se las consideran mensajeros endocrinos en cierta forma, porque actúan a distancia. Entonces, fíjense que tienen muchísimas células que son sus blancos de acción, y cuando hablamos de acciones pleiotrópicas, que quiere decir que tienen muchas acciones en distintas células. ¿Qué respuestas inducen estas citoquinas cuando se unen a sus receptores específicos en los distintos tipos celulares? Serían como entonces acciones generales de las citoquinas más allá del nombre específico que tengan. Y relacionadas con la parte de defensa. Hace que esas mismas células, blanco, secreten sustancias antimicrobianas, como vimos las defensinas, que a su vez esas células liberen más citoquinas, formando como una gran cascada de citoquinas, que se activen otras células inmunes, que forman parte de la defensa, y obviamente que se estimule la síntesis proteica, que forma parte de toda esta actividad de defensa. Estas citoquinas, en el caso de las células inmunes residentes de la piel, pueden activar otras células que están en la piel, como las que conocemos como natural killers, macrófagos, que están en la piel, y mastocitos. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno. Fíjense que todavía estamos en la piel, como la piel cuando se rompe la barrera, la parte que es barrera física y química, inmediatamente se comienza a generar la respuesta de defensa.
a través de la liberación de estas citoquinas por los mismos queratinocitos. Esas citoquinas entonces estimulan, activan a estos 3 residentes de la piel, que obviamente estamos dando el ejemplo de la piel, pero también son residentes de los otros tejidos. Entonces, los natural killers son súper importantes porque al ser activados, comienzan, también tienen, ¿qué cosas? Receptores específicos que pueden activarse por la unión con las células que no expresan moléculas propias, y al anclarse, esto sería cuando se ponen en contacto con células propias y normales, y en este caso donde son reconocidos porque tienen los receptores que se reconocen mutuamente. Por lo tanto, no hay actividad. Ahora, si se ancla a células que son de otro origen, o sea, no son propias, o a células propias modificadas, que eso es la gran importancia en los natural killers. Células propias modificadas serían, por ejemplo, células cancerosas, se activa y en esa activación libera una serie de moléculas que se llaman perforinas y granzimas. Las perforinas, sus palabras les dicen, son parecidas a las defensinas que vimos antes. ¿Qué hacen? Se anclan en la membrana, forman un poro y esa célula se lisa. Y las granzimas son enzimas, proteasas, que también destruyen a las células a las que quedan ancladas estos natural killers. O sea que es un mecanismo inespecífico activado por las mismas citoquinas, y como ven acá, esto sería justamente como este natural killer, que es este que se ve acá, al tomar contacto con una célula cancerosa, genera estos poros por donde por ósmosis ingresa agua y se termina lisando la célula. Los macrófagos, que son células que se encuentran en los tejidos, cuyo origen en realidad, el origen de estas células proviene de la médula ósea, donde se originan las líneas que conocemos como líneas de las células blancas o leucocitos. ¿Y por qué los relacionan los macrófagos con los leucocitos? Porque un tipo de leucocitos que circula en la sangre es el origen de estos macrófagos, que son los monocitos. Los monocitos que circulan en sangre, que provienen de la médula ósea, cuando ingresan a los tejidos, se transforman en macrófagos. Y la misma palabra se los dice fago, que quiere decir que tiene la capacidad de fagocitar, y de fagocitar cosas grandes, y de fagocitar mucho, macrófagos. En realidad son monocitos que pasan a los tejidos y quedan como células residentes transformadas en macrófagos. Estos macrófagos también se activan por esas citoquinas, pero también tienen la capacidad de reconocer, porque tienen esos RRPP que vimos recién. O sea que tenemos ahí en esos tejidos otra célula que tiene capacidad de reconocimiento. Pero además de capacidad de reconocimiento, tiene capacidad de ser lo que se llama célula presentadora. ¿Por qué? Porque lo reconoce al agente patógeno, se fagocita el agente patógeno, y además de destruirlo a través de ese fagolisosoma, hay un procesamiento de las proteínas que tienen estos agentes patógenos, y parte de esas proteínas van a volver a la membrana de superficie, a la membrana de ese macrófago, y van a quedar expuestas para que se activen otras células. Por eso se llaman células presentadoras de antígenos. Estos macrófagos, fíjense que en esos fagolisosomas que se forman hay distintos mecanismos, muchos relacionados con ROS, o sea, con las especies reactivas de oxígeno que ustedes estudiaron en química, y a través de como la gran activación de esta cascada oxidante, es que se termina destruyendo al agente patógeno fagocitado. Y también a través de esos RRPP
se activa la síntesis y liberación de otras citoquinas. O sea, fíjense que se van armando cascadas de citoquinas, porque cada célula que tiene capacidad de liberar citoquinas al ser activada, libera más citoquinas. A veces otras citoquinas. En este caso, hay citoquinas específicas que las denominamos proinflamatorias, que ya vamos a ver por qué. Obviamente la palabra se los dice, facilitan el proceso inflamatorio. Lo que vamos a ver es qué es el proceso inflamatorio. Algunas que son estimulantes de colonias, como dijimos recién. ¿Y por qué se llaman estimulantes de colonias? Porque en el torrente, a través del torrente sanguíneo arriban a las células que están en la médula ósea, que son las células que conforman las colonias formadoras de leucocitos. Por lo tanto, estas citoquinas lo que hacen cuando aumentan a nivel circulante es estimular la formación de más leucocitos. Y también funcionan como quimiosinas, o sea, activando la quimiotaxis de otros leucocitos que están circulantes para que atraviesen el endotelio y lleguen al sitio donde se está generando toda esta respuesta inmune. Entonces, fíjense que se va amplificando la respuesta inmune a medida que más componentes se van activando. Y el otro residente del tejido, en este caso la piel, son los mastocitos. Que los mastocitos también, parecidos a los macrófagos, son células cuyo origen están en células circulantes que al pasar al tejido se transforman en mastocitos. Y si ustedes ven que, ahora vamos a ver cuáles son esas células circulantes. Si ustedes ven, los mastocitos están cargados de gránulos. ¿Qué quiere decir? Que tienen una gran capacidad de exocitosis de los contenidos de esos gránulos cuando se activan. ¿Y quiénes pueden activar? Fíjense que tienen TLR, o sea, tienen esos receptores de reconocimiento de patógenos. También tienen otros receptores que tienen la capacidad de reconocer sustancias que son alérgenos, y también tienen receptores para factores de crecimiento. Cuando se activa esta célula, porque alguna de estas sustancias se une a estos receptores, entonces se degranula. ¿Qué quiere decir que se degranule? Que se exocitan todos los componentes que tienen esos gránulos, que son histaminas, proteasas, algunos de los principales componentes, liberan mensajeros químicos, como citoquinas, y también otros mensajeros químicos que se forman a partir de la membrana celular por activación del ácido araquidónico, que se conocen como eicosanoides, que son proinflamatorios. Y también lo que se libera, dijimos, histamina y heparina, que es un anticoagulante. Toda esa actividad, fíjense, toda esa cascada de activación, principalmente estos componentes que se liberan, estos eicosanoides y estos componentes de estos gránulos, de los mastocitos, activan todos los acontecimientos que conocemos como inflamatorios, o sea que son todas sustancias proinflamatorias. ¿Cuáles de los primeros acontecimientos tienen que ver con la inflamación? Son acontecimientos que ocurren en los vasos sanguíneos, en los capilares, en la red capilar, en la microcirculación, que está vinculada al lugar por donde ingresó el patógeno. Y entonces, en esa microcirculación dijimos que hay sustancias que son vasodilatadoras. ¿Qué quiere decir? Que hacen que aumente el flujo sanguíneo en el lugar donde se activan por esos vasodilatadores. Ese aumento del flujo sanguíneo obviamente va a tener dos consecuencias. Por un lado, que arriben por esa quimiotaxis mayor cantidad de los leucocitos que están circulando, y otra cosa que pasa es el aumento de la permeabilidad, o sea que las uniones entre las células endoteliales se permeabilizan, se separan, y eso permite que esos leucocitos que llegan puedan atravesarlos, además de sustancias químicas, con mayor facilidad y llegar al lugar donde se está desarrollando la respuesta de defensa, que en este momento sigue siendo una respuesta local porque es en el sitio de lesión o en el sitio donde ingresó el patógeno. Esto que hablamos de
que pueden atravesar el endotelio por acción de estas sustancias químicas que se liberan de los mastocitos, es lo que llamamos, y que a su vez son atraídos por quimiotaxis, es parte de lo que conocemos como migración leucocitaria. Y que entonces se comienzan a reclutar células circulantes en el sitio donde se comienza a desarrollar el proceso inflamatorio. Hay natural killers, porque obviamente están residentes en el tejido, pero también hay circulantes atraídos, se vinculan ¿a qué? A sustancias que son son proteínas que se exponen en la membrana de las células endoteliales por acción de estos componentes químicos liberados por los mastocitos, que son proteínas de anclaje, como las selectinas. Entonces, en los lugares donde estas moléculas de anclaje se expresan, es donde quedan anclados, que a su vez circulan más por ese lugar porque aumentó el flujo, las células efectoras inmunes, que son estos leucocitos circulantes. Por lo tanto, porque si no quedarían anclados en todos lugares, ¿cuál es la señalización del lugar donde se está produciendo todo esto? Es que las citoquinas también hacen que el endotelio del lugar de inflamatorio expresen esas proteínas de anclaje. Y ahí es donde entonces en esa circulación quedan anclados y se reclutan en el sitio de la inflamación los natural killers, neutrófilos, otros monocitos que cuando pasan al tejido se transforman en macrófagos, linfocitos T, y también DC, que ahora vamos a ver qué son, que es lo que conocemos como células dendríticas. Fíjense que todo esto lleva un tiempo, no todo ocurre al mismo momento. Fíjense que entonces primero se reclutan o ingresan al sitio los neutrófilos, que son un tipo de glóbulo blanco que conocemos, constantemente y aumentan, fíjense, alrededor de las 24 horas del ingreso del agente patógeno, los monocitos que se van a terminar transformando en macrófagos, y fíjense que tarda bastante más, fíjense que más de 24 horas en comenzar a reclutar o ingresar ahí linfocitos, que en la segunda parte vamos a ver cuál es el origen de esos linfocitos. Y cada uno entonces se ancla a algunas de estas proteínas de anclaje e ingresan por diapédesis, que conocemos el proceso de diapédesis, sería la forma en que atraviesan estas uniones que se permeabilizaron por acción de la liberación de los mastocitos. Los neutrófilos. ¿Se acuerdan que en animales vimos los componentes de la sangre, donde uno de los componentes son los glóbulos blancos o leucocitos, y dentro de esos grupos de leucocitos tenemos distintos tipos? Los neutrófilos son los más abundantes, que están circulando, y como ven, tienen capacidad de ingresar al tejido a través de este mecanismo. Los neutrófilos, cuando toman contacto con el agente patógeno, como se ve en esta foto, los fagocitan. También se forman fagolisosomas y degradan al agente patógeno. Lo que no tienen, a diferencia de los macrófagos, es capacidad de presentación de los antígenos. O sea, solamente eliminan al agente patógeno. ¿Sí? ¿A través de qué? También de las ROS, o sea, de las especies oxidantes, de gránulos que vierten intracelularmente sobre lo que fagocitaron, el agente patógeno que fagocitaron, y que son enzimas que terminan destruyendo la pared y desarmando intracelularmente el agente patógeno. Circulando también, que tienen capacidad de atravesarlo, tenemos los monocitos, que son células grandes ya circulantes, que cuando atraviesan se convierten en macrófagos en ese ambiente, en ese microambiente del lugar de lesión, y adquieren todas las capacidades de los macrófagos. Y tenemos los basófilos y eosinófilos, que fíjense ustedes cuando los ven circulando, los ven que tienen gran cantidad de gránulos, que son los precursores de los mastocitos. Y también al pasar a ser residentes se transforman en mastocitos y tienen la capacidad de
producir y liberar todo lo que vimos que liberan los mastocitos. En el caso de los eosinófilos, tienen particularmente, los basófilos se transforman en mastocitos, los eosinófilos particularmente tienen la capacidad de reconocer elementos de anclajes de los parásitos y liberar enzimas que pueden eliminar a los parásitos. No los fagocitan, no son fagocitos, sino que tienen en su membrana sitios de reconocimiento de las proteínas de anclaje, por lo tanto rodean a ese parásito y liberan sobre él las enzimas y destruyen al parásito. O sea que cuando aumentan los eosinófilos es una respuesta antiparasitaria. Acá se ve justamente una foto de cómo esto que está marcado en azul son eosinófilos que se anclan a una filaria que es un parásito. Entonces, todo esto que está pasando en ese sitio de ingreso del agente patógeno, ya sea porque se rompió la piel o porque el agente patógeno tiene la capacidad de ingreso, porque puede evadir respuestas de la barrera, genera lo que conocemos como inflamación. Por eso, la inflamación es parte de la respuesta fisiológica, de la respuesta adecuada como mecanismo de defensa. Ahora, esta respuesta puede ser exacerbada y ya pasa a ser un problema. Pero normalmente la respuesta inflamatoria es controlada por otros mecanismos que se activan durante el proceso. Ahora, entonces, como parte del sistema de defensa, ¿sí? Vimos que se activan los mastocitos, se produce el reclutamiento, se produce la activación, la cascada de citoquinas local, todo eso en forma local, y vimos que entonces para todos estos procesos participa la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad, y entonces cuando ustedes mismos los ha picado algo o han tenido alguna pequeña herida, ustedes ven ciertos procesos que se producen en ese lugar. Uno es que se enrojece, eso que llamamos color. Eso está señalando que hay vasodilatación. El color es porque aumentó la circulación en ese lugar que está inflamado y por eso se ve de ese color. El otro, la otra cosa que vemos es que lo tocamos y está más caliente que el resto de la piel, por ejemplo. Ese calor es producto de que de las reacciones exergónicas que se están dando por esa gran actividad de todas estas células que se reclutaron, y esa actividad metabólica genera más calor que el normal en otras áreas del cuerpo. Otra cosa que vemos es la tumoración, que se llama, que en realidad sería que es como que se edematiza, sobresale. Y esa tumoración es justamente porque al ser más permeable, además de entrar células, pasa líquido, pasan proteínas, pasa líquido, por lo tanto, se genera una suerte de edema en la región. Y el otro síntoma justamente que tenemos es dolor, porque las terminales nociceptivas que hay en esa región que está inflamada son activadas por algunas de las sustancias que se liberan durante todo este proceso. Por lo tanto, tenemos la sensación de dolor. Entonces ahí podemos explicar desde los procesos que suceden todo lo que vemos cada vez que nos cortamos o nos pasa algo que tiene que ver con un proceso inflamatorio, donde sabemos que hay un proceso inflamatorio porque está más colorado, está más caliente, está edematizado y sentimos dolor cuando lo presionamos. O sea que ahora pueden explicar de dónde provienen o cómo suceden esas cuatro cosas. Funcionalmente, todo esto que pasa, que nosotros podemos evidenciarlo a través de estas características de la inflamación, en realidad lo que están haciendo es, por un lado, destruyendo toda esa actividad metabólica que libera todas esas peroxidasas, todas esas enzimas, está destruyendo el agente patógeno. Por otro lado, activa un montón de procesos que limitan que no pase a la circulación ese agente que ingresó, por ejemplo, en este caso de la piel, y también activa otras cascadas de eventos que, por ejemplo, si fue un corte, favorece la cicatrización del tejido, y favorece
también que se activen algunos mecanismos que contienen esa reacción inflamatoria. En el caso de que posteriormente nosotros vemos que a veces aparece pus, que es lo que llamábamos pus, que el pus, que en realidad son todas estas células o fagocitos que ya están muertos, y parte del tejido que se necrotizó por todo el proceso inflamatorio, y que conforman eso que conocemos como pus. Hay eventos, hay momentos en que ese foco infeccioso, si bien todo el proceso inflamatorio tiende a que quede localizado, todo el proceso, la virulencia o la capacidad de infección del agente que ingresó o la herida por la cual ingresó es tan grande que supera la capacidad de limitación del proceso local. Por lo tanto, se vuelve una respuesta sistémica. ¿Por qué? Porque vimos que muchos de estos mensajeros químicos que se liberan de estas células de defensa pasan a la circulación. Y al pasar a circulación y mantenerse mucho tiempo aumentados, generan una respuesta inflamatoria que afecta a todo el sistema, o sea que no es solamente local. Algunas de las citoquinas que median esta respuesta son liberadas por los macrófagos. ¿Y cuáles son las respuestas que se activan? La más conocida es la fiebre. O sea que cuando tenemos fiebre, ¿qué pasa? Eso es una evidencia de que el proceso de ser local pasó a ser un proceso sistémico, porque esas interleuquinas se liberaron mucho tiempo y en suficiente cantidad que estimularon al centro. ¿Se acuerdan cuando vimos termorregulación en vertebrados, que está el centro de control de la temperatura en hipotálamo? Bueno, modifican el set point de ese centro hipotalámico, entonces lo suben. Y eso genera que el cuerpo genere procesos de aumento de la temperatura, que es lo que conocemos como fiebre. También generan que en la médula ósea, al llegar mayor aumento de la señal y durante más tiempo, se estimule, se aumente la formación de más glóbulos blancos. Por eso, cuando vamos y hacemos un estudio de sangre, tenemos aumentado el recuento de glóbulos blancos, aumentado el recuento de neutrófilos o de linfocitos o de eosinófilos, si es un parásito el que estimuló la respuesta. Por otro lado, en el hígado, estas citoquinas generan también una respuesta que produce y sintetiza proteínas que no se sintetizan mucho normalmente, que se llaman proteínas de fase aguda. Y esas proteínas de fase aguda tienen un montón de funciones que por un lado favorecen muchas actividades de defensa, pero por el otro lado son algunas de las proteínas que comienzan a limitar esta respuesta de defensa para que no se exacerbe y pase a ser dañina, porque pasado cierto límite de esta respuesta de defensa propia, se generan respuestas no deseadas, que es lo que conocemos ahora, que oímos todos los días en la tele, que justamente las consecuencias no deseadas ante la respuesta al SARS, que conocemos como COVID, en realidad la expresión más florida es debido a esta cascada de citoquinas exacerbada que comienzan a ser dañinas de todos los tejidos del cuerpo. Entonces, ahí vemos cómo que hay límites que si son superados por el proceso infeccioso ya se generan respuestas no controladas en el organismo. Esas proteínas de fase aguda que dijimos que son producidas en el hígado, tienen, dijimos, por un lado, algunas activan algunos procesos importantes de defensa para facilitar más defensas y otros ponen límites a algunos de los procesos que se activaron. Como actividad de defensa que son aumentadas por estas proteínas de fase aguda, tenemos algunas proteínas que activan otro mecanismo de defensa que hay en el organismo que se llama sistema del complemento. El sistema del complemento, ¿qué son? Proteínas que están circulando, como las que conocemos nosotros de proteínas que están circulando inactivadas, que son las que participan de la cascada de coagulación. Bueno, también normalmente tenemos un conjunto de proteínas que están circulando en sangre, que están inactivadas y que forman parte del sistema de defensa y que cuando se activan generan una cascada que
participa de la defensa del organismo, siempre y cuando esté controlada. Y esa cascada, que sería como la cascada del complemento, es activada por alguna de estas proteínas que se liberan del hígado, pero también es activada por la misma presencia del antígeno que está en el lugar de la infección. Entonces, la misma presencia del antígeno hace que se vayan rompiendo o activando estas proteínas que van quedando ancladas al lugar de infección y a su vez van activando otras proteínas, por eso es una cascada. Y es tan importante esta cascada, ¿por qué? Porque se van uniendo algunos elementos y van en el antígeno, en el agente infeccioso, y van formando poros. Fíjense que es un elemento que siempre aparece, los poros. Y otros pedacitos que van quedando en el lugar o también quedan en circulación son proinflamatorios, por lo tanto, activan todos los procesos que vimos de la inflamación, y otros quedan anclados también a las bacterias, por ejemplo, y favorecen la fagocitosis al hacer lo que se conoce como opsonización. ¿Qué quiere decir? Al quedar anclados, son más fáciles de reconocer por las células como macrófagos neutrófilos. Y eso se llama porque facilitan el reconocimiento y la fagocitosis. Y eso se llama opsonización. O sea que es un sistema que complementa a todos los procesos que vimos anteriormente. Obviamente que también colateralmente se activan otras proteínas que limitan la actividad de esta cascada. Por lo tanto, también tiene una actividad limitada si funciona adecuadamente. Por lo tanto, lo que vimos hasta ahora es esto que vimos acá, que hay un agente infeccioso, se reconoce y puede ser eliminado ahí en la piel. Ahí como vimos, se reconoce si entró, la herida es chiquita, el agente no es muy virulento, puede ser eliminado ahí en la piel. Ahí tenemos un poquito de pus, listo. Fíjense en que en pocas horas ya se da esa defensa que es muy efectiva y rápida. Ahora, si la herida es más grande, vamos a ejemplificar en la piel, ¿no? La agente es muy virulento, muy infeccioso, comienzan a generarse otros procesos, que es ese reclutamiento, se produce un proceso inflamatorio más grande, pero que puede eliminar ese mismo proceso inflamatorio al agente infeccioso. Y eso puede, fíjense, lleva un tiempo mayor, entre 4 y 96 horas. Ahora, si todo este proceso, que es lo que conocemos como inmunidad innata o inmunidad no específica, porque se reconocen patrones generales de esos taxones y va a responder para todos de la misma forma, no elimina ese agente infeccioso, se generan otros procesos que son los que conocemos como respuesta adaptativa o respuesta específica, que va a llevar más tiempo. Y si quieren, paramos acá, porque así empezamos a ver la respuesta específica después del recreo. Que es uno re viejo eso.